¿cuán saludable, desde tu perspectiva, es tener una cultura de saberlo todo en el derecho? Pero es una profesión que requiere entender que sabemos interpretarlo todo, no lo sabemos todo. Estamos en un momento vórtice, estamos en un momento en el que se unen el mundo viejo y el mundo nuevo en materia como jurídica. La abogacía nos generan y nos obligan en las universidades, cualquier parte del mundo sea, a tener esta autoestima, ¿no? Para pararse frente al tribunal y sostener. Cuando en realidad todo eso es una idea ególatra que si trabajas desde el intelecto y confías en tu capacidad de razonamiento, de interpretación, de redacción y de oratoria, todo lo demás carece de sentido. Bienvenidos al podcast de Leguleya. Esta vez tengo el placer y el honor de poder contar con una abogada que se autodenomina abogada creativa y además todo su expertise lo dice y lo comprueba. Ella tiene como sus banderas la escultura y el arte además, pero además es una artista en potencia porque le gusta mucho la narrativa, pero la combina muy bien con esas estrategias de marketing de contenido para firmas legales y trabaja en una firma legal. Quiero presentar a Constanza María Ulloa. Hola Denise, qué placer y qué hermosa introducción. ¿Sabes qué me dicen Coca? Bueno, entonces, Coca, gracias por el placer de poder conversar contigo y nos interesa mucho que toda Latinoamérica escuche esta visión disruptiva que tienes del derecho, que ya sabemos por tus miles de entrevistas, por tus posts en LinkedIn, cuál es esta posición mucho más innovadora, mucho más abierta y que creo que nos va a ayudar incluso a los empresarios legales, que es como yo les llamo, a tener una visión más contemporánea, más horizontal, más inclusiva de lo que es el derecho. Y entonces voy a empezar con esta entrevista que quisiera que sea una conversación en realidad, con una primera pregunta que es básicamente es, ¿cuán saludable, desde tu perspectiva, es tener una cultura de saberlo todo en el derecho? Los abogados están como que, digamos que llevan esa mochila de que, ok, yo lo tengo que saber todo, tengo que hablar en difícil, tengo que ser muy técnico. ¿Qué perspectiva tienes tú frente a ese tema? Bueno, yo creo que me encanta tu pregunta porque es el disparador inicial de ese proceso de constructivo que invitamos a hacer a los abogados y a las abogadas a la hora de comunicarse, ¿no? Y de acercarse hacia su potencial público objetivo. La realidad es que la abogacía es una profesión que invita obligatoriamente a ser un sabelotodo. Está como ensimismado en la propia profesión ya, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? En el pasado era como, no existía la especificidad que se dio después con el tiempo, ¿no? Tú eras abogado y tú eras abogada y tenías que saber como el ejercicio de la profesión, que es saber interpretar la ley, ¿no? Entonces, una vez que salimos de esa profesión en la que nos explican toda la ley, tenemos la capacidad de poder interpretar cualquier ley. El asunto es que mientras más logramos acercarnos a la humildad y a la honestidad de lo que no sabemos, le damos paso a esas otras personas que sí brindan una dedicación a la profundización de la especialidad de un tema en particular, de una ley en particular, o de un análisis y una mirada, ¿no? Porque ahora también tenemos esa posibilidad, no solo hacer una especialización en concreto en una rama, sino tener una mirada en concreto que nos permite como asesorar desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que está buenísimo saberlo todo, porque en realidad en términos generales lo sabemos, pero es una profesión que requiere entender que sabemos interpretarlo todo, no lo sabemos todo, ¿no? Ese es el Importante. pasito que sigue luego. Gracias, claro, exactamente. Saber, tener inquietud por saber todavía más, ¿verdad? Por todavía querer aprender. Claro. Qué aburrido sería saberlo todo, ¿no? Claro, y también esta profesión es como esta estructura de profesión, por cómo está impuesta la vestimenta también, ¿no? Como esto que decías tú también de la formalidad a la hora de hablar, requiere como que sea este todólogo y esta todóloga que de repente a mí mi teléfono suena para preguntarme, me llegan contratos de alquiler para que se los interprete, explícale a fulanito, o sea, es como automáticamente las personas tienden a reconocer en ese rol de la abogacía
la capacidad de interpretar el sistema en general, ¿no? Porque al final la ley es la Mm, estructura del sistema, es cómo nos relacionamos dentro del derecho civil, cómo nos relacionamos entre las personas, dentro del derecho de familia, cuál es ese vínculo intrafamiliar, las responsabilidades familiares, después tenemos un plano contractual, después cómo nos vinculamos a los bienes protegidos jurídicamente, tenemos el derecho penal, o sea, hay diferentes ramas, pero al final es este sistema que nos sostiene, el derecho laboral. Entonces, la necesidad de interpretación de un contrato, de un documento, de una ley, es una labor dentro de la ética de la profesión y es bellísimo tomarse ese tiempo, ¿no? De, bueno, brindame esta información, la leo, la estudio, la analizo, te doy una respuesta, ¿no? No directamente hacer esa de repente, ¿no? Estos discursos antes de claro. profundizar solo por el hecho de que tenemos como tres o cuatro palabritas que podemos agarrar y hacer un discurso más o menos que se entienda que estamos diciendo algo, pero que en realidad no estamos diciendo nada. No, y qué importante que menciones la palabra que sea auténtico, ¿no? Y que sea específicamente para la persona que estás atendiendo o que requiere de tus servicios o de tu recomendación. Hablaste de la humildad. Hace un ratito mencionaste la palabra humildad y creo que esa es la base, ¿no? Para poder aprender, compartir, ¿no? Recomendar. Y en esa línea me gustaría preguntarte, ¿crees que sigue siendo efectivo un liderazgo vertical en estos entornos jurídicos? ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo creo que estamos en un momento vórtice, estamos en un momento en el que se unen el mundo viejo y el mundo nuevo en materia como jurídica y estamos como deconstruyendo, yo utilizo la palabra descolonización porque dentro del pensamiento y más siendo una latinoamericana aquí en Europa y por mi formación feminista también del feminismo comunitario latinoamericano he aprendido a ejercitar generarle a mi mente la inversa, ¿no? Si está dado un Claro. pensamiento de una forma porque me lo construyeron así, replanteármelo desde otro lugar, ¿no? Fuera del rol de poder, fuera de esta idea eurocentrista también que tiene que ver con la sumisión, con la estructura, ¿no? E ir hacia una mirada mucho más comunitaria, mucho más colectiva, mucho más horizontal. El asunto que cuando proponemos estas miradas dentro de esta profesión y dentro de los espacios de trabajo, también lo que pasa es que empieza a actuar el miedo, empieza a actuar como la perpetuación del poder, tiene ejercicios que son engranajes que mientras los vamos no lo vamos rompiendo, sino que los vamos cincelando de colores a través de la creatividad, ¿no? A través de la creatividad, a través de la comunicación y a través de ese don maravilloso que tiene que ver con reconocer que más allá de ese traje hay un humano, ¿no? Hay una humana, hay un deseo, hay un propósito. ¿Qué pasa cuando conectamos con ese propósito? ¿Ese propósito está en perpetuarse en un rol de poder o ese propósito está en generar una acción de cambio? Entonces se van bifurcando un poco como los ecosistemas que nos interesan y las personas con las que nos interesa engranarnos y comunicar y compartir en el deseo de generar esta horizontalidad. Pero antes reconocer que antes de que exista eso, necesitamos ir rompiendo un poco lo anterior y para eso, gracias a la maravilla de la comunicación y la obligatoriedad de la digitalidad a través de la única vía que tenemos hoy para llegar a nuestro público objetivo, este nicho en particular, que son los abogados y las abogadas, se ven obligadas a hacer esta ruptura de poder, ¿no? Porque inevitablemente ahora hay una otra persona que contempla, ve ese contenido, te da una respuesta, te elige o no te elige por encima de otra persona que quizá utilice, no sé, tonos de colores mucho más leves, tranquilidad a la hora de hablar, deseo de comunicación, no deseo de generar ansiedad para brindar la necesidad de un servicio. Como de repente en esa competitividad que antes se daba en los pasillos de tribunales y como un poco ahí, como desde un ego y un desfile de trajes y mujerones, ahora nos vemos en un lugar en el que hay una democratización absoluta de la humanidad. Entonces, inevitablemente ahí entramos las creativas que somos como estos engranajes revolucionarios que venimos a romper con esta idea de que si seguís haciendo lo mismo que has hecho siempre y que si seguís comunicando como los abogados comunican de toda la vida, al final no vas a llegar a esa persona porque esa persona lo que necesita es que le toques una sensibilidad. Y la comunicación, tanto la comunicación como el marketing, sabrás bien tú, Denise, tiene que ver con eso, ¿no?
con trabajar ese mapa de emociones y ver cómo vamos llegando a comunicar con honestidad y con cariño, que al final en estos tiempos, y también hablando de resolución de conflictos, porque sea cual sea la rama del derecho que ejerza un abogado, en el medio hay una tensión conflictiva sí o Es sí. verdad. Entonces, si desengranamos esa tensión conflictiva que ya sabemos que tiene nuestro público objetivo y le brindamos calma a través de quiénes somos, por qué somos importantes y de qué se tratan nuestros servicios, ¿no? Agregar a esa trama conflictiva una ansiedad de generar una necesidad de consumo del servicio, ¿no? Y ahí es donde entra esta narrativa con propósito, y ahí es donde entra esta abogada a pinchar un poco todas estas estructuras de comunicación y revertirla a través bueno, de estas conversaciones y de la acción que tiene que ver con crear desde otro lugar, ¿no? Confiar como la potencia de la creatividad y de la revolución de generar una mirada diferente e incomodar, porque un poco yo siento que he venido al mundo a eso. No creo, yo creo, más bien desde que te escucho siento además que hay una apertura grande a poder entender diferentes posiciones, ¿no? Frente a un solo concepto, frente al liderazgo, frente al manejo de las emociones, que en los abogados es tan importante, ¿no? Al control del ego, inclusive. Y me quedo con esta frase que has dicho, que no generar esta ansiedad, ¿no? De consumo, sino más bien a sensibilizar, diría yo, mediante estímulos que sean de interés, que es con contenidos relevantes, que te hagan sentido para justamente para poder tener una marca auténtica, ¿no? Generar una marca auténtica. Qué interesante lo que dices y hablamos también de esta visión tan importante que, bueno, que yo considero muy importante, de esta visión de la parte comercial de los abogados. Y lo acabas de decir, me parece que ya pusiste como que los cimientos en mi pregunta, pero un poco para entenderlo y para aterrizarlo, ¿no? A lo concreto es, ¿por qué crees que algunos abogados piensan solo en vender? En vender, así como hay abogados que piensan que no venden o que no son capaces de vender, también hay otros que son muy mercantiles. La abogacía nos generan y nos obligan en las universidades, cualquier parte del mundo sea, a tener esta autoestima, ¿no? Para pararse frente al tribunal y sostener, cuando en realidad todo eso es una idea ególatra que si trabajas desde el intelecto y confías en tu capacidad de razonamiento, de interpretación, de redacción y de oratoria, que son esos cimientos maravillosos de la carrera en realidad, todo lo demás carece de sentido. Entonces, cuando ponemos a un abogado a mercantilizar su servicio, llevémoslo yo vengo de familia de abogados, de la parte de Ah, mi madre, sí. soy la primera abogada mujer. Y vos necesitabas algo en un momento y te iban a decir como, bueno, Mariconde es especialista en derecho penal tributario, toma su tarjetita, ¿no? Y llegabas a ese abogado de tu pueblo, de tu ciudad, en el que vos sabías que esa persona, así como el médico, iba a llegar, iba a analizar tu situación, te la iba a explicar, te iba a asesorar, te iba a dar el poder de que lo entiendas, el poder de interpretar lo que vos no entendés para que vos lo entiendas y puedas tomar autonomía sobre Claro. tu vida personal y propia, ¿no? Entonces, lo llevamos al marketing, lo llevamos a la venta y esa persona, si genera esa ansiedad y si tiene esa ansiedad de posesión, posesión del dinero, posesión de sus clientes y posesión del conocimiento, todo el tiempo está en un estado de rigidez. Y el Sí. conocimiento y el intelecto van desde otro lugar, ¿no? Van desde la flexibilidad, desde la tranquilidad, desde el sentimiento de poder como observar cómo te está escuchando la otra persona. Sí, qué bonito hablar con una persona que pueda tener esta amplitud humanista, de ver esta carrera de manera tan humanista, tan completa, ¿no? Que te Mm. nutras además intelectualmente y que puedas compartir sin ningún tipo de restricción cómo piensas sobre esto. A mí me encanta eso y por eso es que gracias, en verdad estoy completamente agradecida de que nos hayas podido dar un tiempo para poder conversar y sobre todo este tiempo que para ti ya es bastante tarde. Son necesarias, las creativas somos necesarias, somos indispensables, es como tener una planta dentro de la oficina, o sea, es casi ¿Sí? obligatorio que los abogados aprendan a cuidar plantas,
así como contemplar por la ventana, disfrutar del sol. Parece parece tan simple, pero es tan complejo acercarle a las personas la posibilidad de disfrutar de la simpleza para poder llegar a una buena idea de comunicación, para poder llegar a un engranaje válido que no tenga que ver con esta competitividad obsoleta. Que también a un ego de la profesión darle como esta capacidad de poder ver números y reproducciones y likes y etcétera, etcétera, es como ver cómo se alimenta un gran monstruo que al final lo único que hace es llenarse los bolsillos y sí, podemos asegurarles muy buenas ventas, pero no hay nada más precioso en esta vida que gestar una comunidad, ¿no? De verdad, un placer conversar contigo. Hay mucho que ahondar en todas las proposiciones que pones, en esta mirada tan abierta y tan contemporánea que creo que va a ser una tendencia. No te digo que de aquí a 4 años ni 5, pero creo que se va a ir tejiendo de a pocos esta mirada tan inclusiva desde todos los aspectos, ¿no? Desde el momento en que tú planteas que llegar al interior del ser humano para poder empezar a hacerte conocido y poder vender, desde que tú misma te haces valer, ¿no? Con lo engorroso que puede ser homologar títulos y tal, ¿no? Pero nadie te puede decir que no, que no lo eres, porque la misma sapiencia y conocimiento y tu expertise lo denotan, ¿no? Y que tengas esta parte que complementa la profesión tan humanista como la llamo yo, ¿no? Esta sensibilidad a flor de piel que no riñen con el derecho, me parece que más bien los complementan totalmente, ¿no? Y además con esta visión del marketing. Te agradezco, Coca, enormemente que nos hayas regalado tu tiempo, tu noche, en realidad, tus horas de descanso para poder estar con Neuleya.